Pues enhorabuena, reciban un cordial saludo. Es un gusto pues predicar la palabra de Dios por este medio y pues vamos a orar que sea el Espíritu Santo de Dios quien me guíe para poder hablar de la palabra de Dios. Pues Padre bendito, damos gracias en esta hora por este tiempo, por su palabra, Señor, por este medio de predicar su palabra. Yo oro que en esta hora, Padre, descienda su Espíritu Santo sobre mi vida y pueda, Señor, compartir su palabra en esta hora y que sea una palabra que edifique, que transforme el corazón de las personas, Padre. Le doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, amén. Pues mi amado, es un gusto nuevamente estar aquí compartiéndote la palabra de Dios y yo titulé mi prédica, No vivas una vida religiosa. Esta palabra está dirigida para los que somos cristianos. No vivas una vida religiosa. Déjame decirte que en estos tiempos estamos viviendo esta situación de que hay personas que están en la iglesia, pero no están. No están, mi amado, porque están llevando una vida sin frutos, una vida sin servirle a Dios, una vida que no le está agradando a Dios y salieron de una religión y parece que llegaron a otra, porque están viviendo la misma vida que vivían hace tiempo. Entonces, mi amado, es importante, y yo le decía a Dios, dame una palabra para poder predicar, y esta palabra la puso en mi corazón y de verdad que está interesante. Y quiero para eso que me acompañes por favor al libro de Mateo 7:15. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Vamos a leer esta palabra y de verdad, déjame decirte que es terrible que las personas que una vez recibieron a Cristo en su corazón estén viviendo una vida religiosa. Y déjame decirte que una vida religiosa es un espíritu inmundo que se mete en la vida de las personas y las personas pues no pasa nada en sus vidas. Vino Dios a hacer algo en ellos, pero ellos ya no le dieron esa continuidad y se han apartado y han sido inconstantes y no han buscado a Dios en una forma correcta. Y dice aquí en la palabra de Dios, dice en Mateo 7:15, dice, guardaos de los falsos profetas, dice, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice en el 16, dice, por sus frutos los conoceréis. Algo bien importante, que si la vida de un cristiano no está dando frutos, se vuelve un religioso. ¿Por qué? Porque viene uno a una iglesia, nos congregamos en una iglesia, pero nada más vamos, escuchamos, nos salimos y no está pasando nada. No hay frutos en la persona, ¿sale? Entonces eso es lo que dice acá, ¿verdad? Dice, por sus frutos tú vas a conocer si verdaderamente es un cristiano o es un religioso. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y dice en el 17, así todo buen árbol da buenos frutos, dice, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos, ¿verdad? Lo que dice aquí en la palabra de Dios, dice, y dice algo, una característica bien importante, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Las cosas aquí están al revés. Lo que dice aquí en la palabra de Dios, bien importante, no puede un árbol malo dar buenos frutos y no puede un árbol bueno dar malos frutos. Entonces, un árbol bueno va a dar buenos frutos, un árbol malo va a dar malos frutos. Entonces, pues no estamos llamados a eso, mi amado, estamos llamados a dar buenos frutos. Y dice aquí,
y dice en el 18, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y dice en el 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Algo bien importante que dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Y yo me quiero enfocar en el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mi amado, no es mi intención condenarte. La palabra de Dios lo está diciendo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mi amado, Dios nos está dando el tiempo ahorita. Este es el tiempo en el que nosotros tenemos que ser fructíferos. Si en nuestra vida no está pasando nada, si nosotros no estamos constantes, no estamos permaneciendo en Dios, si no estamos permaneciendo en la congregación, porque acuérdate que en la palabra de Dios dice congregaos, no dice sean religiosos, sino dice la palabra de Dios congregaos. Nos tenemos que congregar, mi amado. Fuera de Dios, fuera de Jesucristo no podemos hacer nada, porque Él lo dice, separados de mí nada podéis hacer. Y esta palabra lo habla más adelantito, lo vamos a leer otro ratito, nada más me quiero enfocar en esta palabra. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mi amado, de verdad tenemos que reaccionar. Yo te invito a que de verdad permanezcas y que estés dando frutos, de verdad, porque es importante. Si no, de verdad estamos perdiendo el tiempo, si no, de verdad solamente estamos llevando una vida religiosa y no va a pasar nada en tu vida y los problemas van a seguir, cualquier situación va a seguir en tu vida. Y déjame decirte que no le estás dando a Dios la oportunidad de que Él esté obrando en ti, ¿sale? Entonces, esto es algo bien importante y dice en el 20, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Por tus frutos, por nuestros frutos, nos conocerá las personas, nos conoce Dios. De verdad, tú ves un árbol de durazno y no te va a dar capulines, ¿verdad? O sea, te va a dar duraznos. Ves un árbol de aguacate, te va a dar aguacate. No te va a dar algo que no puede producir. Pero en nosotros lo que tiene que producir el Espíritu Santo de verdad, primero es amor hacia nosotros mismos y amor hacia Dios. Tenemos que amar a Dios porque todas las cosas las vamos a hacer por amor. Y cuando nosotros ignoramos el amor de Dios, ignoramos el amor en nosotros, ignoramos el amor hacia las personas, no vamos a hacer nada. Nos vamos a quedar quietos y vamos a llegar a la iglesia y la palabra no nos va a agradar y nos va a molestar, nos va a inquietar y vamos a salir igual, quizás hasta peor. Entonces, de verdad, mi amado, yo te animo a que seas un buen árbol, que dé buenos frutos. De verdad, espero que esta palabra llegue a tu corazón, porque fue Dios la que puso en mí el predicarte esta palabra. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros demos buenos frutos, porque si no, vamos a ser cortados. Hay una palabra a donde dice, habla de la hacha. La hacha es para cortar, y cuando se corta, para mí es algo que se arranca, que se arranca y ya no permanece en el cuerpo o en el árbol o en la vid, como nos habla la palabra, y cuando se corta algo se empieza a secar. ¿Y para qué te sirve algo seco? Pues para echarlo al fuego, ¿verdad? Entonces yo te animo, mi amado, a que no te seques. Considera que tenemos que permanecer en Dios. Tenemos que permanecer. Entonces, para esto quiero que me acompañes, por favor, al libro de Juan
Juan 15:1, vamos a leer del 1 al 8. Y algo bien importante, mi amado, que yo aquí escribí, puse dos características en las que me voy a enfocar. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese es el punto, son dos puntos en los que yo me quiero enfocar. Y en el siguiente punto es, todo pámpano que en Jesús lleva fruto, dice aquí, lo limpiará para que lleve más fruto. De verdad, qué padre. Qué padre cuando las personas están permaneciendo y Jesús está transformando el corazón de estas personas. Y lo vamos a ver en el libro de Juan 15:1, que lo que nos habla la palabra de Dios, de verdad, a mí me encanta esta palabra. Dice aquí Jesús, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesucristo es la vid. Jesucristo para mí es el árbol, ¿verdad? Es ese árbol. Nosotros somos las ramas que vamos a dar esos frutos. Y dice que Dios, que nuestro Padre es el labrador. Qué importante, como aquí tenemos todos un significado acá, ¿verdad? Tanto nosotros como seres humanos, Jesucristo y Dios, ¿verdad? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Qué importante es, de verdad, cuando tú permaneces en la vid. Dice aquí que si tú estás llevando fruto, y si estás llevando fruto, estás siendo transformado, dice que nos limpiará. ¿Y sabes qué? Sí necesitamos que nos limpie para que seamos más transformados. Que cada día que tú vienes a una congregación, que cada día que tú buscas a Dios, vayas siendo limpiado, vayas siendo transformado. Pero déjame decirte que el que no quiere, el que decide llevar una vida religiosa, pues no va a pasar nada en su vida, no va a haber ninguna transformación. Dios, por más que quiera limpiarte, que quiera, pues sí, limpiarte, purificarte, pero si nosotros ponemos esos obstáculos, entonces, mi amado, no va a funcionar. Separados de mí, nada podéis hacer, lo dice en esta escritura más adelantito, ¿verdad? Entonces dice acá que nos limpiará para que llevemos más frutos. Y dice en el 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mi amado, tenemos que ir siendo transformados, ir siendo limpios por la palabra que Jesucristo nos ha hablado. Y dice en el 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El pámpano fuera de la vid no puede llevar fruto. No podemos hacer nada sin Jesucristo. Aun cuando tú predicas la palabra de Dios, cuando tú oras a Dios, tiene que ser en el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo tiene poder. Él dice que Él es la vid y vosotros somos los pámpanos. Mi amado, cuando tú extiendes la palabra de Dios, estás dando frutos. Cuando tu vida está siendo transformada, estás dando frutos. Cuando tú has entendido que Dios te ama y que Dios ama a la humanidad y que Dios tiene misericordia de la humanidad, pero cuando no extendemos la palabra de Dios, cuando no la predicamos, cuando no oramos por los enfermos, mi amado, no está pasando nada en tu vida. No está pasando nada en mi vida si no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y lo dice aquí bien importante, ¿verdad? Si nosotros estamos separados de la vid, no podemos hacer nada. Si tú no estás con Dios, si Jesucristo no te está edificando, si no estás siendo limpiado, no estás siendo transformado, mi amado, estamos perdiendo el tiempo. Y el tiempo se acerca. El tiempo se acerca, mi amado. Entonces, de verdad, no perdamos el tiempo. Permanezcamos en la vid para que
seamos transformados, seamos limpiados y podamos dar fruto, ¿verdad? Para no ser cortados, ¿verdad? Y dice aquí en el 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, mucho, ¿verdad? Habla de mucho fruto, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice la palabra de Dios, permanece. Los religiosos no quieren permanecer. Los religiosos simplemente vienen un domingo, van un jueves a la congregación y 3, 4 domingos no se aparecen. ¿Y tú crees que Dios va a estar haciendo algo en la vida de estas personas? Si no se esfuerzan o no nos esforzamos por permanecer en la vid, no podemos dar frutos. ¿Qué está pasando en la vida de estas personas religiosas que se están secando, mi amado? Se están secando y un día van a ser cortados. Cuando tú tienes un árbol en tu casa y lo podas, ¿qué haces? Le quitan las ramas secas, ¿verdad? Los pámpanos secos, los cortas y limpias tu árbol para que dé fruto. Entonces así es en la vida de los cristianos también, de los que nos llamamos cristianos, mi amado. De verdad, yo te animo a que permanezcas en la vid, a que no te seques y tenemos que dar fruto. Acá lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos por favor, algo bien importante es que dice, separados de la vid, o sea de Jesucristo, nada podéis hacer. En tus fuerzas, en mis fuerzas, mi amado, no vamos a poder hacer nada. Necesitamos permanecer en la vid, ¿sale? Entonces dice aquí en la palabra de Dios, vamos a continuar, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si tú permaneces en la vid, dice aquí Jesucristo, te da esa confianza, pide todo lo que quieras y te será hecho. ¿Yo qué le pediría? Que me siga transformando, que me siga limpiando para dar más fruto. Yo anhelo dar mucho fruto, como lo dice aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Anhelo dar mucho fruto. Entonces dice que tenemos que permanecer, ¿verdad? Y dice en el 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mi amado, todo aquel que permanece en la vid tiene que ser un discípulo de Dios. Y tienes que agradar a Dios, tenemos que agradar a Dios. O sea, mi amado, de verdad, permanece en la vid. Y dice aquí, yo puse características de un cristiano religioso, ¿verdad? Y puse una característica, bueno, varias características. Dice una, no permanece, o sea, un cristiano religioso no permanece, no da frutos, es inconstante, todo lo que escucha de Dios lo ignora, solo critica, dan mal testimonio, no predican el evangelio. Y las características de un cristiano verdadero, pues son las contrarias, ¿verdad? Permanece, él está sirviendo a Dios, está dando buenos frutos, es constante, todo lo que escucha de Dios le edifica, no viene a criticar, mi amado, viene a ser edificado, viene a ser transformado, está dispuesto a que Jesucristo lo limpie, lo transforme. ¿Sale, mi amado? Pues vamos a orar. Espero que esta palabra te haya edificado y de verdad, mi amado, permanece en la vid que es Jesucristo. Pues Padre bendito, en esta hora, bendito Dios, venimos ante su presencia, permaneciendo en la vid, y yo oro, Señor, que todos los que le conocemos permanezcamos en la vid y demos frutos dignos de arrepentimiento y seamos limpiados, dice en su palabra, para que llevemos más fruto, bendito Dios. Y dice en su palabra, permaneced en mí. Padre, ayúdenos a permanecer. Yo oro que todos los que le hemos recibido permanezcamos en su palabra. Gracias, bendito Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues hasta luego, que Dios te bendiga.